Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por partida doble, porque hay muchísima gente joven y es un viernes por la tarde. O algo estamos haciendo muy mal o algo estamos haciendo muy bien. Pero la verdad es que es sorprendente pues, encontrar esta situación en estas circunstancias. Es sorprendente también encontrar una mesa como esta, una mesa multidisciplinar de verdad, para una serie de patologías que inevitablemente se tienen que abordar desde este punto de vista, desde esta forma. Pero es sorprendente también que las sociedades científicas, en este caso regionales, se pongan a trabajar codo a codo por lo que entendemos el bien común, que es mejorar la situación de nuestros pacientes y mejorar la formación de nuestra gente que está aquí, ¿no? A veces esto es un poco egoísta, porque muchos de vosotros vais a ser los que nos traten a nosotros en el futuro, por lo tanto, se puede ver desde ese punto de vista, pero de verdad creo que es por un bien común. Bueno, yo soy Jesús Casado, actualmente soy el coordinador del Grupo de Insuficiencia Cardíaca de la SEMI, y agradecer de nuevo a las sociedades regionales y a los laboratorios que han contribuido a que esto se pueda hacer. Sin ellos, la verdad es que esto no se puede hacer en la inmensa mayoría de las ocasiones y hay que poner y justificar y agradecer estas iniciativas. Vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca desde un punto de vista casi frívolo. En estos últimos tiempos yo he oído hasta la frase esta de la insuficiencia cardíaca está de moda. En esta tarde ya la he oído 2 veces esa frase. Resulta un poco frívolo, pero resulta también real. Ahora mismo el interés por una patología tan ancestral está siendo descomunal, motivado o no por los nuevos medicamentos que están mejorando la situación, pero la verdad es que está a la orden del día hablar de la insuficiencia cardíaca y hacerlo desde este punto de vista, donde todo este grupo de gente, con muchas formas diferentes de ver lo mismo, nos puede aportar, yo creo que es éxito garantizado. Van a moderar la mesa conmigo pues, Juan Pérez, nefrólogo del Hospital de Albacete, y Marta Cobo, cardióloga del Hospital Puerta de Hierro. Juan. Gracias, Jesús. Cuando dices lo de jóvenes, solo mirabas al público. Aquí también podías haber mirado que un viernes por la tarde estamos aquí también, una parte de jóvenes aprendiendo también. Y bueno, pues en este caso nos ha tocado moderar esta mesa tan interesante sobre este tema de moda, que es la insuficiencia cardíaca. Y dar las gracias a la organización, a todas las entidades colaboradoras, porque en la primera reunión Carmín, la Sociedad Castellano-Manchega de Nefrología no estuvo presente y, bueno, pues gracias por acordaros de nosotros. Somos nefrólogos que estamos involucrados en un montón de cosas, un montón de proyectos. Somos gente normal que estamos aquí encantados de participar. Gracias, Rafa, por contar conmigo para estar moderando esta mesa. Gracias, María, yo roté con ella cuando era residente, yo roté con ella en trasplante. Madre mía, ya no me acuerdo ya casi de nada, ¿vale? Y luego Marta es amiga mía de Albacete, amiga mía de la infancia, con lo cual estoy comodísimo. El Hospital de Toledo, que ha dicho el gerente Juan Blas, que estaba aquí antes, un hospital grandísimo, ahora es uno de los hospitales pioneros en Castilla-La Mancha. Antes era el peor, ahora el peor nos ha dejado el de Albacete. Espero que en un tiempo podamos nosotros también tener hasta salón de actos, que a día de hoy ni tenemos salón de actos en Albacete para poder hacer estas cosas. Os invitaría para cuando lo tengamos, poder hacer una reunión Carmín allí en Albacete con todos vosotros también invitados. Un viernes por la tarde, un sábado por la mañana, eso ya cuando queráis. Nada más, muchas gracias por estar aquí con nosotros y Marta, cuando quieras. Pues nada, yo también quiero dar las gracias por estar aquí. Estoy de acuerdo con Juan, aunque hoy sea mi cumpleaños, yo me veo jovencísima, ¿eh? O sea, que bueno. Y la verdad es que dar las gracias especialmente, yo tengo que dárselo a mi presidente David Martí, porque realmente ha sabido plasmar lo que está pasando ahora en la insuficiencia cardíaca. Se lleva hablando, ¿verdad, Jesús?, bastante tiempo de la multidisciplinariedad, pero realmente yo es ahora cuando realmente estoy viendo que hay un abordaje integral de verdad de la insuficiencia cardíaca, que es lo que necesitan nuestros pacientes cada vez más complejos, cada vez más mayores, y además tengo el orgullo de estar aquí con mis compañeras Esther Montero, María, Yolanda, Belén, o sea, con un montón de residentes que está claro que esto es una cosa real. Pero bueno, no vamos a seguir extendiéndonos porque el protagonismo si no se lo quitamos a nuestros ponentes. Estoy completamente de acuerdo que la insuficiencia cardíaca está de moda, pero porque es que es una necesidad. Y otra cosa que la ha puesto de moda es que han salido las nuevas guías de insuficiencia cardíaca, tanto europeas como recientemente americanas, y tenemos el placer de que nos va a presentar los detalles más importantes Jesús Álvarez. Jesús Álvarez es cardiólogo, es el director de cardiología del programa de insuficiencia cardíaca del Hospital Ramón y Cajal.
trabajó muchos años en Hospital Sampo de Barcelona y tenemos la suerte de que ahora lo hemos fichado en Madrid y ya veréis cómo es un placer escucharle. Cuando quieras, Jesús. Bueno, muchas gracias, Marta, por tu cariñosa presentación. Gracias a los organizadores de la reunión Carmín por invitarme y a todos los asistentes. A mí me pidieron o me invitaron para hablar sobre las novedades más relevantes de las guías de insuficiencia cardíaca europeas, que, como sabéis, se presentaron de manera completa en agosto del año pasado. Quizá hayan sido las guías de insuficiencia cardíaca más esperadas de la historia. Llevábamos 5 años sin unas guías europeas desde el 2016 y en ese ínterin pues, ha habido, como sabéis, un montón de novedades y eran realmente esperadas. Además, la Sociedad Europea de Cardiología se disfrazó de Netflix y nos hizo como una especie de tráiler en el Congreso Europeo unos meses antes, sacándonos los algoritmos un poquito así a la mitad y dejándonos con la miel en los labios, y hasta el Congreso de agosto no nos presentaron las guías. Son unas guías, como sabéis, muy extensas, más de 120 páginas, más de 1000 referencias, y es muy difícil resumir en 10 minutos, que voy a intentar no extenderme más, todas las novedades, por lo que me he ceñido a eso, a las novedades que, en mi humilde opinión, creo que son las más relevantes. Las he dividido en el campo del diagnóstico, del tratamiento, prevención, monitorización y comorbilidades. Respecto a qué novedades creo que han sido las más interesantes en el campo del diagnóstico en estas guías europeas de insuficiencia cardíaca. Yo, que soy un fan de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, cuando se menciona por primera vez el cateterismo derecho como una herramienta útil en escenarios clínicos concretos, sospecha de restricción, constricción, presencia de insuficiencia cardíaca en cardiopatías congénitas o sospechas de insuficiencia cardíaca de alto gasto, por primera vez en unas guías de insuficiencia cardíaca se recomienda como una herramienta útil la realización de un cateterismo derecho. La otra quizá novedad más práctica de las guías fue el rebautizo de esa nueva clasificación que se propuso en el 2016 y que dio lugar a tantos debates y ríos de tinta, que fue el cambio de nomenclatura de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia, que obviamente siempre existió, pero nunca fue mencionada o bautizada, y que en el 2016 se le otorgó ese nombre para intentar estimular un poco la investigación a ese nivel y ver si surgían pues nuevas opciones terapéuticas para un grupo abandonado de nuestros pacientes. Y en estas guías lo que hicieron, como vieron que no se ha hecho mucha investigación clínica proactiva en ese campo, lo que han hecho es rebautizarla como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente deprimida, porque es verdad que si uno hace subanálisis de los ensayos clínicos clásicos, parece que podría haber un efecto beneficioso en este paciente con el tratamiento neurohormonal clásico. Las otras dos novedades en el campo de diagnóstico fue, digamos, el downgrade que hicieron al cateterismo izquierdo como una opción diagnóstica en pacientes que tuvieran una probabilidad intermedia o alta de enfermedad coronaria y isquemia presente en un test funcional en aquellos pacientes con FEBI reducida, y sin embargo lo que hicieron fue aumentar el grado de recomendación para el TAC coronario, que posiblemente en próximas guías siga subiendo junto con la resonancia magnética. Esto, desde mi punto de vista, fueron las 4 novedades más importantes de las guías. Respecto al tratamiento, que es quizá lo que todos tenemos más presente, dividiendo la insuficiencia cardíaca en esas 3 categorías de fracción de eyección, los reyes de las guías, de todas las guías que han salido, las canadienses las primeras, las europeas y este viernes pasado las americanas, la aparición fulgurante de los inhibidores de la SGLT2, después de los resultados espectaculares del DAPA-HF con dapagliflozina y el Empero Reduce con EMPA, pues se han consolidado, bueno, se han aupado, mejor dicho, junto con la terapia clásica como una indicación 1 nivel de evidencia A para reducir hospitalización y muerte por cualquier causa.
Otra novedad fue la aparición de una recomendación específica para Vericiguat, a tenor de los resultados del Victoria. El Victoria ha sido un ensayo que, desde mi punto de vista, es una opinión personal, creo que se ha mirado de manera muy exigente. Eran pacientes muy graves, realmente con insuficiencia cardíaca avanzada, y en un grupo que en menos de un año de seguimiento medio tuvieron una tasa del primary outcome, muerte cardiovascular o ingreso por insuficiencia cardíaca, de casi el 40%. Vericiguat redujo ese primary outcome en un 10%, de manera significativa. Es verdad que a expensas de primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, y eso le ha servido al menos para entrar en las guías del 2021 europeas con una clase 2B. También fue muy comentado, y además es una discrepancia con las guías americanas, que el comité, en base a los resultados del DANIS, del ensayo clínico en DAI en prevención primaria, ha rebajado en aquellas insuficiencias cardíacas con fracción de eyección deprimida de etiología no isquémica el nivel de recomendación de 1A, que era el habitual después de los ensayos MADIT, a un 2A. Sin embargo, también ocurrió con la terapia de resincronización, se pusieron más exigentes, y con QRS, con bloqueos de rama izquierda, pero no con QRS muy anchos, entre 130 y 150, también rebajó el nivel de recomendación, y sin embargo, a tenor de algunos resultados interesantes que se han publicado desde el 2016 al 21, lo que hicieron fue recomendar con algo más de ahínco el upgrade a TRC en aquellos pacientes que tengan estimulación ventricular en una proporción importante y síntomas de insuficiencia cardíaca. Esto es quizá la revolución de las guías, ¿no? De esto ha habido muchos debates, ha habido muchas editoriales, y es el cambio de paradigma, ¿no? Que hemos tenido siempre algoritmos verticales en las guías de insuficiencia cardíaca, y las europeas, siguiendo el ejemplo de las canadienses, lo que han hecho ha sido no hacer un algoritmo, porque cuando hay un paso no hay un algoritmo, ¿no? Es un paso y punto, ¿no? Los 4 al mismo nivel, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, betabloqueantes, antialdosterónicos, inhibidores de la SLGT2. ¿Cómo hacerlo? Da algunas pinceladas, pero en realidad aún está por verse cómo se puede implementar esto en la práctica clínica. Seguro que luego en el debate podemos hablar de ello. Respecto a las novedades en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente deprimida, aunque no había datos nuevos, la novedad fue darles una recomendación. Hasta ahora, si uno cogía las guías del 16 o del 12 o del 7, pues como en preservada, ¿no? Pues no ha habido fármacos que hayan demostrado un beneficio. Ahora lo que se ha hecho es, bueno, al final los pacientes los tratamos, los pacientes con fracción de eyección ligeramente deprimida existen, y lo que hacemos es darles una recomendación 2B a tenor de pues, análisis post-hoc, de ensayos clínicos clásicos, y eso sí fue una novedad. Las guías americanas también han hecho una novedad al respecto en este campo. Y en preservada es verdad que la mayor novedad fue el poner especial ahínco en el cribado de causas potencialmente tratables, y en particular la principal novedad fue la recomendación en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada de origen amiloidótico por senil o hereditaria, la recomendación del tafamidis. Sabéis que se presentó en ese gap de tiempo entre el 16 y el 21 los resultados del ATTR-ACT, con unos resultados muy importantes a nivel de mortalidad. El problema de este fármaco, como todos sabéis, es su precio, y hay un análisis muy interesante que os recomiendo, que se publicó no hace mucho tiempo en Circulation, y que dice que para que tafamidis fuera coste eficaz, la compañía tendría que reducir el precio más de un 90%. No sé si la compañía lo hará o no, pero si no, nos sale a cuenta en términos de coste de eficacia, por desgracia, para nuestros pacientes, sobre todo en sistemas como el americano, que ya sabéis que es muy, muy distinto. Respecto a la prevención y monitorización, ¿qué recomendaciones nos hacen nuevas las guías? Pusieron especial interés en fomentar las estrategias de autocuidado con nuestro paciente, ¿no? Empoderarlo, hacerle partícipe de la toma de decisiones y de el autocuidado.
me gusta porque coordino un programa de insuficiencia cardíaca, pusieron también mucho interés en la utilidad que tiene la organización del proceso asistencial de insuficiencia cardíaca, que como sabéis es uno de los éxitos también, aparte del avance terapéutico y farmacológico, es la organización del proceso. Muy interesante el tema de la vacunación antigripal y neumocócica, que le dieron una recomendación 2A. La rehabilitación cardíaca, que también salió en la figura principal de las guías, y una mención a los sistemas de telemonitorización, especialmente el CardioMEMS y otros, con una clase 2B. Respecto a las comorbilidades, mencionan como novedad el concepto del Heart Team para decidir el recambio en estenosis aórticas con gradiente significativo e insuficiencia cardíaca, y que ese Heart Team debe escoger entre la cirugía convencional o la prótesis percutánea. El MitraClip, con 2 niveles de recomendación distintos, dependiendo de si nuestro paciente se parece al COAPT, que sabéis que fue espectacularmente bien, o el Mitra FR, con resultados más discretos en una población distinta, con insuficiencias mitrales en pacientes con una miocardiopatía más avanzada. Esto lo he mencionado porque bueno, estamos aquí con compañeros de nefrología, de medicina interna, y creo que es importante recordar que hay algunos fármacos, como por ejemplo la saxagliptina, a tenor de los resultados del estudio SABOR, que está, vamos, no voy a decir si contraindicada, pero que no es recomendable, un grado de recomendación 3, porque aumenta los ingresos por insuficiencia cardíaca. Especial interés también se hizo en, después de los resultados de la FIRM, el cribado de ferropenia y su corrección con hierro carboximaltosa. Y también hay que mencionar, aunque es una guía de insuficiencia cardíaca, el auge que está adquiriendo cada vez más importante la cardio-oncología y la valoración multidisciplinar de estos pacientes que tienen un riesgo de cardiotoxicidad y que muchas veces infravaloramos. Como bonus os he traído una cosa que creo que es muy importante, y es ese control precoz. El control precoz, que en las guías europeas incluso dicen 1 o 2 semanas y que en las americanas han situado en menos de 7 días. Sabéis que la causa principal de reingreso en los pacientes con insuficiencia cardíaca es la congestión residual, y que la medida más eficaz para reducir los reingresos es el control precoz, sea con el médico de atención primaria o en una unidad de insuficiencia cardíaca. Y por último, en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca avanzada, y esto es un punto en común con las guías americanas, que todo paciente con insuficiencia cardíaca avanzada que pueda ser potencialmente tributario de opciones avanzadas debe ser enviado, al menos para valorarse, en un centro experto. Por primera vez en la historia también, el trasplante cardíaco se le dio una clase de recomendación 1, que hasta ahora no se había dado. Para terminar, algunas reflexiones personales, absolutamente personales. Una de ellas es, a mí personalmente, esto Netflix-like que he contado antes, esto de que en el Congreso de ICE en mayo nos dijeran las guías van a ser así, pero te oculto parte del material, a mí me pareció poco académico. Está bien que las cosas nos relajemos un poco, pero me pareció poco profesional, eso de que las sacaran un poco a medias. Además, como sabéis, fueron las primeras guías, las más esperadas, pero nacieron caducas, porque en el mismo congreso que presentaron las guías europeas, presentaron el Imperor Preserve. Por eso no os he hablado nada de empagliflozina, que es, sabéis, el primer ensayo clínico que ha cumplido el primary outcome en este grupo de pacientes, que representa prácticamente la mitad de nuestros pacientes. Y esto abrió un debate, y es cómo tenemos que hacer las guías, ¿no? ¿Tenemos que esperar ahora hasta el 2026 para tener una recomendación del Emperor Preserve, o tenemos que esperar a que dentro de 1 año o 2 haya una reunión de expertos y hagan un update de las guías? ¿No? Pues abrió el debate, y yo creo que esto va a cambiar, ¿no? De que el proceso de actualización y de incorporación de la medicina basada en la evidencia sea algo más dinámico y tengamos unas guías estilo up-to-date, ¿no? Que podamos ir incorporando sobre la marcha, con revisión por pares, con reflexión profunda, pero yo creo que en este mundo en el que vivimos, de Twitter, de hashtag y de trending topic, yo creo que si tenemos unos resultados potentes, los tenemos que incorporar ya, porque tiene una lectura para nuestros pacientes, pero también en clave de organización del sistema sanitario, cobertura de gastos, etcétera, etcétera. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Pasamos a la segunda ponencia. Contamos con la presencia de Roberto Alcázar, él es nefrólogo en el Hospital Infantil Honor de Madrid.
editor jefe de la revista Nefrología, gran docente. Yo sí he estado en su curso de residente y bueno, es un poco experto en todo esto, que un viernes por la tarde vamos a hablar no solo de insuficiencia cardíaca, sino también de potasio. Que ahí, ¿cuánta gente no habrá sido nefróloga por tener miedo a todo eso de los iones, el potasio, no sé qué? No, pues viernes por la tarde aquí tenemos al profesor Alcázar para que nos hable de ello. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a las distintas sociedades científicas por invitarme a participar con vosotros en esta reunión, Carmín. Y además en Castilla-La Mancha. Yo me formé como nefrólogo en un hospital de Madrid, pero me formé como nefrólogo en la vida real en el hospital de Ciudad Real, que estuve 10 años, y guardo un recuerdo estupendo de esa estancia. Me ha dicho Marta que no puedo pasarme de los 14 minutos. Voy a intentar hacerlo en un poquito menos, pero para eso significa que hay que correr. Entonces, estos son mis conflictos de interés y este es un poquito el guión de lo que quiero trasladar. En 12 minutos hablar un poquito de la importancia que tenemos como médicos en el tratamiento de los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, o las dos cosas, en el tratamiento y el abordaje de la hiperpotasemia. Y lo voy a hacer pues introduciendo un caso clínico que es Juan, del que no me siento muy orgulloso, por cierto, porque creo que no le tratamos bien. Juan tiene 69 años, es un diabético hipertenso que tiene una miocardiopatía dilatada, con fracción de eyección disminuida, y además es una enfermedad renal crónica diabética con ese filtrado que veis ahí, disminuido, y una albuminuria importante. En el último año había tenido 2 ingresos, pero los últimos 6 meses estaba muy bien, con una anija muy razonable, sin signo de congestión, y estaba con todo lo que hay que poner en estos pacientes: isGLT2, bisoprolol, sacubitril, valsartán, torasemida y eplerenona. Entonces vas a consulta y dice que está bien, pero que está más cansado, me duele un poquito la rodilla. Y estos son los parámetros de laboratorio que veis aquí y que quiero destacar, que tiene un potasio de 6,1, un bicarbonato de 18 y unos iones en orina, que no puedo entrar en ellos, aunque a mí me gustan especialmente, pero viene a decir que tiene una capacidad de excreción renal de potasio muy amputada. Entonces, el médico que lo ve decide suspender la eplerenona, pautarle un quelante, un intercambiador de potasio a dosis altas, 2 sobres al día, y reevaluar a los 6 meses. No tengo tiempo para hacer preguntas al aire, preguntar si os parece que el manejo ha sido el correcto, el adecuado, pero sí os puedo contar el resultado, y el resultado es que a los 4 meses ingresa el paciente en insuficiencia cardíaca con un filtrado más disminuido, un potasio persistentemente alto, sigue con acidosis metabólica, y el paciente dice: mire, yo no pude con este fármaco porque yo soy estreñido y este fármaco me estreñó mucho, ¿no? Entonces, ¿a qué viene el caso de Juan? Pues viene a que en el abordaje integral que tenemos que tener de la hiperpotasemia no solamente tenemos que ver la eliminación urinaria, que está amputado por todos estos fármacos que utilizamos en la práctica clínica, sino también los aportes, la redistribución transcelular de potasio alterada en una situación de acidosis metabólica y la eliminación digestiva, que es un componente fundamental en el paciente con hipercalemia, intentar mantenerla si podemos. Y entrando en la hiperpotasemia sabéis que es la más grave de las alteraciones electrolíticas, produce arritmias potencialmente mortales y la incidencia se estima entre un 1 y 10% de pacientes hospitalizados. Las estimaciones más realísticas yo creo que están en torno al 2%, pero en el grueso del equipo es una complicación generada por nosotros, por la iatrogenia con fármacos que utilizamos, porque los tenemos que utilizar. Estas son las prevalencias, las que vienen aquí abajo, estimadas en distintos estudios en la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca, la diabetes mellitus, que como veis son muy altas. En su trayectoria, prácticamente la mitad de los pacientes que tengan enfermedad renal crónica van a desarrollar una hiperpotasemia. Y cuando pasamos a vida real, y estos son 2 trabajos publicados recientemente, en los que he tenido la oportunidad de participar, con una base de datos BigPac con muchos pacientes, más de 1.800.000 pacientes de varias comunidades autónomas, atención primaria especializada. Lo que se ve es que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca en este corte que se hizo en estos años, pues eran muchos, la mortalidad al año muy alta, pero fijaros, los no diabéticos la prevalencia global de enfermedad renal crónica fue del 28%, casi 1 de cada 3 pacientes van a tener enfermedad renal crónica, mucho más si el paciente además es diabético. Pero al contrario, el paciente con enfermedad renal crónica, y en la misma base de datos salían más pacientes, también una carga de mortalidad muy alta si tenían insuficiencia cardíaca, y en un corte basal tenían un 15%, los pacientes con enfermedad renal crónica tenían además insuficiencia cardíaca, y además en el curso evolutivo los pacientes desarrollaron insuficiencia cardíaca, aquellos que no tenían una frecuencia importante. Por tanto, son
dos patologías hermanadas con complicaciones comunes y muy interrelacionadas la una con la otra. Y se nos acaban de presentar las guías, estas son las europeas y estas son las americanas, que se publican, yo creo que hace unos días. Y fijaros, todo disminuye mortalidad y hay que utilizarlo, pero todo va en contra de nuestro amigo el potasio. Y sabemos que la insuficiencia cardíaca en cualquiera de ellas, ya sea con fracción de eyección reducida o moderadamente reducida, como se diga ahora, que todavía no me he enterado bien, o con función miocárdica preservada, la prevalencia de hiperpotasemia es muy alta en todas. Luego, ¿por qué? Porque usamos fármacos para tratarla, que nos va a generar esta complicación. Y sabemos que tener el potasio alto, como viene en esta gráfica, nos va a aumentar siempre la mortalidad. Se ve más gráficamente aquí como la prevalencia la probabilidad de mortalidad aumenta a medida que el potasio sube por encima de 5 y además aumenta mucho más si juntas más comorbilidades, como en el caso de Juan, que tenía las tres: insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y diabetes. Y además, un problema que miramos poco, que es la recurrencia. Tanto en la enfermedad renal crónica como en esta diapositiva, que es un trabajo observacional, con muchos pacientes con insuficiencia cardíaca, 31.000 pacientes seguidos durante 2,2 años, el 33% de los pacientes, el 39% desarrollaron hiperpotasemia en un plazo de X meses, 0,3, en concreto 0,3 años. Y estos mismos pacientes fueron desarrollando sucesivos periodos de hiperpotasemia cada vez con más frecuencia y cada vez en menos tiempo. Por tanto, tenemos una patología frecuente, tanto en la insuficiencia cardíaca como en la enfermedad renal crónica, y además recurrente. Y esto tiene trascendencia, porque si tenemos un paciente con hipercalemia, sobre todo si recurre, lo que hacemos, y esto es una recopilación de un montón de ensayos clínicos y estudios observacionales de pacientes con insuficiencia cardíaca, observacional y ensayos clínicos, lo que se hace directamente es o no dar el tratamiento cardioprotector, IECAS, ARA2, antialdosterónico, o sencillamente bajar la dosis a una dosis subóptima. Y eso es lo que hacemos habitualmente en la práctica clínica y yo me pregunto si es lo que tenemos que hacer. Porque lo que también se sabe es que suspender un antialdosterónico tras una hipercalemia genera morbimortalidad. Y suspender un IECA ARA2 tras un episodio de hipercalemia genera morbimortalidad. Por tanto, tenemos un dilema. Dice, no puedo tenerte con hiperpotasemia porque si no vas a tener más riesgo de mortalidad, no puedo quitarte tu fármaco que te ahorra morbimortalidad. ¿Y entonces qué hacemos? Pues entonces algo tendremos que hacer, tendremos que dar una respuesta al paciente y esa respuesta es hacer un abordaje bajo nuestra responsabilidad. Si un paciente tiene una hiperpotasemia que es frecuente y recurrente, tenemos que echarnos ese paciente a la cabeza y desarrollar un plan de acción que no es solamente una cosa, para a corto plazo tratar la cifra de potasio sérico elevado y a largo plazo evitar la recurrencia. Porque la primera hiperpotasemia quizá no sea responsabilidad tuya, pero la segunda, la recurrente, sí es responsabilidad tuya y ahí tienes que hacer algo para asumir esa responsabilidad. Entonces, si nos volvemos a Juan, pues en Juan hicimos cosas que no estaban bien, probablemente porque tenemos mucha presión en consulta externa. Y lo he querido resumir aquí. Y es que a Juan no le preguntamos si estaba tomando otros fármacos. Nos decía que le dolía la rodilla y si estaba tomando ibuprofeno que genera hipercalemia. No le preguntamos por su dieta, si tenía una dieta rica en potasio o no. No le preguntamos por su ritmo intestinal. Y a posteriori nos dimos cuenta que estaba estreñido. Y no miramos el equilibrio ácido-base. Tiene una acidosis metabólica. ¿Por qué no lo tratamos si sabemos que aumenta el riesgo de hipercalemia? Entonces tomamos la solución más cortoplacista, pero perjudicial para Juan, que fue suspender los inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona. Y además no se monitorizó de forma adecuada. A este paciente no le puedes citar, con un potasio de 6,1 no le puedes citar en 6 meses. Tienes que hacer un plan para vigilarle en poco tiempo. Porque el abordaje que decía multifactorial tiene que ser de muchos sitios que sabemos que pueden influir en el riesgo de hipercalemia del paciente, como son la dieta, y de eso hablaré muy poquito. Evitar el estreñimiento. Podemos utilizar los nuevos fármacos, que también hablaremos, pero tenemos las herramientas de los diuréticos, que podemos optimizarlos en estos pacientes. Sabemos que el diurético que más pierde potasio es
No viene aquí el de acetazolamida, pero el siguiente son las tiacidas, más que los diuréticos de Lassa, o corregir la acidosis metabólica. Y esas son cosas que le teníamos que haber ofrecido a Juan, y a Juan le fallamos como médicos responsables de su enfermedad, una enfermedad grave. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué podemos hacer? Pues ya hemos quedado que, por lo menos de entrada, modificar fármacos cardionefroprotectores no es una opción. Entonces, la opción nihilista es muy cómoda, pero probablemente tampoco sea la más adecuada. Tenemos dos opciones: restringir el potasio de la dieta, tratar fármacos con hipercalemia, más todo el entorno que hemos dicho de ácido base, estreñimiento, etc. Tenemos un problema con la dieta. Actualmente no sabemos cuál es la mejor dieta para nuestros pacientes con hipercalemia. Lo que hemos hecho ha sido decirles: no tomes frutas, no tomes verduras que tienen mucho potasio, y cada vez hay más evidencia de que eso no es ni cardio saludable ni potasio saludable. Porque las dietas ricas en vegetales pueden que no generen hiperpotasemia, pues porque la biodisponibilidad es menor, a diferencia de los zumos, y aumenta el bolo intestinal, tienen fibra, y eso te puede ayudar a favorecer la excreción de potasio, aparte de que te mejora el equilibrio ácido-base. El problema es que todavía no tenemos ensayos clínicos que nos digan cuál es la mejor dieta, pero restringirles y decirles tomar alimentos ricos en proteínas, muchos de ellos procesados y con mucho aditivo de potasio, no es una opción. Y luego tenemos los intercambiadores de potasio, los clásicos y los nuevos. No voy a entrar en detalle, los conocéis todos. Sí deciros que de los dos nuevos que tenemos hay alguna diferencia en tiempo de acción, en interacción con fármacos, pero la gran ventaja que tienen es que se toleran bien. Se toleran bien los dos, lo cual mejora la adherencia, que es el principal problema que tienen las resinas clásicas que hemos estado utilizando hasta ahora. Hay un gran desarrollo de ensayos clínicos con estas dos moléculas. Aquí traigo el patiromer. Todos estos ensayos clínicos sabemos que es eficaz, que permite disminuir la recurrencia de la hipercalemia y mantener estrategias cardiosaludables durante mucho tiempo. Y con el ciclosilicato de circonio y sodio lo mismo. Eficaz, buena tolerancia a largo plazo y permiten mantener el tratamiento con inhibición del sistema renina-angiotensina. La adherencia. El problema con las resinas clásicas es que en varios estudios observacionales sabemos que al cabo del mes menos de un 10% de los pacientes están con estos fármacos porque no se toleran bien. A diferencia, pero estos son ensayos clínicos, del tratamiento que se mantiene durante más de un año con estos fármacos sin especiales problemas. Por tanto, necesitamos un abordaje integral en que tenemos que monitorizar al paciente, evitar la asociación de no controlada de fármacos potencialmente hipercalemiantes, dieta, equilibrio ácido-base, usar lociones en orina, pero no puedo extenderme en eso. Y si el paciente ha tenido una hiperpotasemia grave, como tiene un alto riesgo de recurrencia, tendremos que monitorizarle con más frecuencia y aquí tendremos que utilizar de entrada un intercambiador intestinal de potasio y no priorice suspender, disminuir los inhibidores del sistema renina-angiotensina sin agotar otras medidas primero. Ahora lo que sí tenemos es una variedad de fármacos y podemos utilizarlo e individualizarlo para el paciente. Sabemos que el patiromer puede producir hipomagnesemia, vamos a vigilarlo en algún contexto. El ciclosilicato de circonio puede liberar sodio, nos puede venir bien, nos puede venir mal, pero nos va a mejorar el equilibrio ácido-base. Por eso en nuestro paciente Juan, con el retroscopio, aparte de preguntarle por cosas que no le hemos preguntado, deberíamos haberle corregido la acidosis metabólica, quizás suspender la prednisona durante unos cuantos días, 4 o 5, pero luego reintroducírsela e iniciar precozmente los intercambiadores de potasio. Los clásicos, pero asociados a un laxante. El patiromer, pero vigilando el magnesio. El ciclosilicato nos evitaría probablemente dar bicarbonato, pero tendríamos que tener cuidado por el aporte de sodio que tenga, que aunque es pequeño, hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, reevaluar en 4 semanas. Nos quedan cosas por saber con estos nuevos fármacos y las estrategias para la hipercalemia, y es si vamos a conseguir con estos fármacos disminuir el riesgo de mortalidad asociado a la hipercalemia. Necesitamos ensayos clínicos que nos den variables de resultado, que están en marcha, pero no sé si vamos a tener resultados pronto, y demostrar estudios de coste-efectividad. Y esto es lo que yo quería decir. Aquí os dejo los mensajes para llevarse a casa y confío en que cuando tengáis un paciente con hipercalemia le veáis con unos ojos más cercanos en todo su entorno y no solamente la cifra. Muchas gracias. Bueno, y finalmente Esther Montero,
del Hospital Puerta de Hierro, Medicina Interna, pues nos va a hablar de actualización de tratamientos en insuficiencia cardíaca en determinados escenarios clínicos particulares y probablemente de alta complejidad, pero de alta frecuencia en nuestro día a día. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a las tres sociedades por invitarme y contar conmigo para esta reunión. La verdad es que la primera, que se celebró el año pasado en Madrid, ya fue súper enriquecedora y me hace especial ilusión poder formar parte de esta segunda. Bueno, me han pedido que os hable de la actualización de tratamiento de la insuficiencia cardíaca en preservada, aunque no lo pone en el título, en distintos escenarios clínicos. Es cierto que se puede entender los escenarios clínicos de una manera muy amplia y entonces lo que he decidido pues, es hacer o presentaros un caso clínico y ir viendo un poco lo que le va a pasar a nuestra paciente para ir viendo en qué momento estamos. El caso clínico es un caso clínico real, pero de alguna manera he tenido que modificar algunos datos bueno, pues para darle un poco más para el desarrollo correcto de la charla. Bien. Es una mujer, nuestra Josefa, de 85 años, es una mujer hipertensa, diabética, bueno, pues con mucho antecedente asociado a su edad, un cáncer de mama tratado y curado, una neuralgia del trigémino después de un herpes zóster que bueno, le dio un poco de lata en cuanto a dolor y un estudio endoscópico en el año 2018 por una sangre oculta en heces positivas donde lo que tenía eran unas angiodisplasias y unos divertículos. El tratamiento con el que la conocemos pues, es una estatina, antihipertensivos con losartán, hidroclorotiazida y amlodipino y luego pues, una serie de fármacos para el dolor neuropático. Es una enferma que no tiene deterioro cognitivo, que vive en su casa, que precisa algo de ayuda para las actividades basales, pero que se maneja bastante bien. Bueno, es una enferma que conocemos en el mes de julio aproximadamente y lo que nos viene contando pues es lo que os pongo aquí. Es una sensación de disnea de 2 o 3 semanas de evolución, tanto con el esfuerzo como con el reposo. Ocasionalmente comentaba molestias torácicas. Además decía, cuando le preguntabas, que parecía que llevaba un mes con palpitaciones, pero sin cuadro sincopal asociado. Y sí que nos contaba que había tenido pues, mayor cansancio, mayor astenia, episodios de ortopnea en la última semana y edema en miembros inferiores. Exactamente no sabe su peso, pero cuando nosotros la conocemos está en 53, que sí que parece que es un poquito más de su peso habitual. En la exploración lo que nos encontramos es una paciente en insuficiencia cardíaca, arrítmica, tendente a la hipertensión, taquicárdica, con crepitantes y con edema bilateral. De forma muy somera, bueno, pues un hemograma normal, una coagulación bastante anodina y un BNP pues, bastante alto, de 15.000, con un pelín de gamma GT y el resto de parámetros pues, en el rango de la normalidad, función renal e iones normales. Se le hace una radiografía de tórax y un electro. En la radiografía de tórax, aunque la calidad es subóptima, pues veis que tiene datos de congestión, redistribución vascular. Y en el electrocardiograma una fibrilación auricular rápida que no era conocida y que es de nuevo diagnóstico. Una vez en la planta, pues se le amplía un poquito lo que es el perfil analítico. A nivel hepático, un perfil de colestasis por el que se hace una ecografía que es normal, que esto también muchas veces lo encontramos en la insuficiencia cardíaca, y un patrón de ferropenia, sin anemia, que, bueno, pues que también después abordaremos. Se le hace un ecocardiograma, tiene una fracción de eyección preservada y un poquito de valvulopatía de manera bastante leve. Bien, como os digo, esta enferma la conocemos en el mes de julio del 2021 y la verdad es que nos ponemos muy contentos porque salen o están a punto de salir o nos lanzan las guías europeas y cuando leemos la preservada pues se nos queda esta cara porque no nos dicen absolutamente nada, que le trates con diuréticos y que chequees un poco todos los factores de riesgo y que optimices todas las comorbilidades. Pues vaya, 5 años esperando para esto. En fin, es cierto que las guías, leídas de manera pormenorizada, lo que dicen es que determinados subanálisis con sacubitrilo valsartán, del Paragon, con espironolactona y en el Seniors con nebivolol, pues hay un subgrupo de pacientes que sí se pueden beneficiar de estos tratamientos, pero en las guías se comenta de manera muy somera y no nos dicen nada más.
Bueno, pues más de lo mismo, diurético, control de frecuencia, anticoagulación por un chas basalto y la enferma pues se va a casa con este tratamiento que os pongo aquí, que nos puede parecer mejor o peor, pero que no tenemos en ese momento mucho más. Se va con una frecuencia controlada, con 49 kilos de peso y con un score de congestión que les hacemos a todos los enfermos pues, bastante eubolémica. Bien. Seguimos a la paciente en nuestro hospital de día. Aprovecho para daros envidia. Este es nuestro hospital de día de insuficiencia cardíaca del hospital, del que estamos especialmente orgullosos. Y bueno, pues va viniendo a revisiones. Habitualmente les vemos 2 veces después de estar ingresados. La paciente tiene buen control de frecuencia, buen control de peso y en una de esas revisiones, bueno, pues la persona que estaba por allí dice, oye, ¿qué ha salido esto? Dios mío, tanto tiempo esperando, el Emperor-Presev. Aparece en agosto y entonces, pues bueno, os resumo un poquito, aunque seguro que todos lo conocéis ya, pero este ha sido un estudio muy importante, más de 6.000 pacientes aleatorizados a empagliflozina o placebo con estas características, una edad media de 71 años, el 81% en NIHA2, con un BNP aproximadamente de 1000, con una etiología mayoritariamente no isquémica y, como veis, con muchísimas comorbilidades, 90% hipertensos, el 50% fibrilación auricular y casi el 50% diabéticos. Y el 23% habían tenido un ingreso previo. Me parece interesante recalcar que la mitad de los enfermos tienen un filtrado de menos de 60 en este estudio, ¿de acuerdo? Nada que deciros de los resultados, porque yo creo que de agosto para acá los hemos oído en infinidad de charlas y de cursos, pero beneficio absoluto tanto en el objetivo primario como en el objetivo secundario. El objetivo primario era un combinado de muerte cardiovascular y hospitalización, y el objetivo secundario, hospitalización por insuficiencia cardíaca, donde bueno, pues hablamos de un NNT pues alrededor de 30 pacientes. Bien, pues en este momento en agosto, con su situación clínica estable y un BNP ahí rondando los 2000, pero con scores de congestión bien, pues nos aparece esta posibilidad de tratarla con 10 miligramos de empagliflozina, que en ese momento todavía no entra en ficha técnica, pero bueno, pues lo pongo ahí por las fechas, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos a la paciente, la verdad es que va bien, no tiene ningún evento. Y bueno, pasan unos cuantos meses, vamos a ponernos ya en febrero del 22 y, oh Dios mío, reingresa por una gripe. La paciente está bien, pero como sucede en todos estos enfermos tan pluripatológicos, pues la gripe hace que se desencadene su insuficiencia cardíaca. Pero qué suerte vuelve a tener nuestra Josefa, porque en ese momento se publica el Impulse, que es el estudio que, bueno, pues que ve qué es lo que pasa en los pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca aguda que se les trata con empagliflozina, ¿de acuerdo? Es un estudio de 560 pacientes donde los pacientes están ingresados y están en insuficiencia cardíaca, así que el 50% son una clase funcional 3, el 65% son reducida y vuelve a pasar lo mismo, tienen un filtrado medio de 50 mililitros minuto. Y aquí un 10% se incluyen pacientes con un filtrado de menos de 30, con mucha comorbilidad y un poquito más pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que de novo. Estos son los resultados, una reducción del 36% del objetivo combinado primario a favor de empagliflozina, el objetivo combinado mortalidad cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca y mejoría en la calidad de vida, una reducción de mortalidad del 4% por todas las causas y menor número de eventos por insuficiencia cardíaca en el grupo de empagliflozina. Bien. Recientemente en el americano, bueno, pues esto es un subanálisis del Impulse donde lo que tratan de ver es si realmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca de novo versus los crónicos que ingresan agudizados hay algún tipo de diferencia empezándole o poniéndole la empagliflozina durante el ingreso y ven que, bueno, que el beneficio y la tolerancia es igual de buena en cualquiera de los dos grupos. Bueno, vamos a poner que, como sucede, pues Josefa se complica, tiene un ingreso prolongado, que esto suele ser habitual, no le pasó, pero bueno, vamos a asumir que deteriora la función renal, que no llega a recuperar y, bueno, conseguimos darla de alta, pero con un filtrado glomerular de 25.
¿Y qué hacemos ahora con el tratamiento de esta paciente? Pues bueno, a la espera estamos de los resultados del EMPA-KIDNEY, y esta es una diapositiva que ha colgado Boehringer, pues porque, como sabéis o os sonará, se ha parado de manera precoz el estudio por los buenos resultados de empagliflozina en todos los estadios de enfermedad renal y enfermedad cardiovascular, ¿de acuerdo? Todavía no están publicados, pero en el análisis intermedio se para. Son más de 6.000 pacientes lo que se incluyen en este estudio, y supongo que no tardarán mucho en darnos algún tipo de resultado. Esto ya venía un poco de atrás, porque, como sabéis, en octubre del 2020 se publica el estudio de DAPA en enfermedad renal, y lo que vemos con dapagliflozina y lo que se publica es que mejoría en todos los objetivos renales, pero uno de los objetivos secundarios, que era muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, también es favorable a dapagliflozina versus placebo, con lo cual, aunque no era el objetivo principal del estudio, sabemos que dapagliflozina lo demuestra en este grupo de pacientes. Estos son lo mismo, pero en números, ¿de acuerdo?, en esta tabla, y estamos ahora en abril del 2022, y como estos cardiólogos tienen la manía de lanzarnos todo ahí esto, pues en la AJA salen, ahora la semana pasada, las guías americanas, ¿de acuerdo?, y quiero que veáis, primero, no me voy a meter en esto, pero dividen la insuficiencia cardíaca ya en 4 estadios, uno de ellos pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca, y el estadio B, preinsuficiencia cardíaca, dejando C y D para la insuficiencia cardíaca ya más avanzada, pero fijaos cómo en todos aparecen la indicación de los ISGLT2, es cierto que con distinto nivel de evidencia, pero paciente diabético en riesgo, ISGLT2, paciente preinsuficiencia cardíaca, ISGLT2 cuando sean diabéticos, y evidentemente en los pacientes ya con insuficiencia cardíaca les incluyen sin ninguna duda, independientemente de la fracción de eyección que tengan, ¿de acuerdo? Esta es la segunda parte de la tabla, que la quería poner entera por si queríais la referencia. Bien, todo esto ha hecho que empagliflozina cambie su ficha técnica. La última actualización, hasta donde yo sé, es de hace un mes, y directamente, o ya de manera muy firme, bueno, pues empagliflozina está indicada en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica sintomática. Que sepáis que varía un poquito si la indicación es diabetes o insuficiencia cardíaca para el filtrado glomerular, pero que en insuficiencia cardíaca podemos estar relativamente tranquilos hasta 20 mililitros minuto. Y estamos también a la espera de los resultados del DELIVER con dapagliflozina. También ahora en la AJA lo que se acaba de contar son las características de los enfermos que han entrado en este estudio. Son de nuevo más de 6.000 pacientes, bueno, pues muy complejos, con mucha comorbilidad, con muchísimo riesgo, ¿vale? Y estamos pendientes de que nos cuenten cuáles son los resultados con dapagliflozina, pero todo hace pensar que irá un poco en la misma línea de lo que tenemos hasta ahora. Esta es una de mis últimas diapositivas. Simplemente quería transmitir que después de muchos años sin evidencias de tratamiento ni eficaz en la preservada, los últimos meses yo creo que han supuesto un cambio completo en el tratamiento y en el pronóstico de estos pacientes. Además del control de la congestión y del control de las comorbilidades, en el momento actual los ISGLT2 se posicionan, bajo mi punto de vista, como fármaco indiscutible en la preservada, tanto en el ingreso como en el seguimiento ambulatorio, a todos los pacientes. Me atrevería a decir que independientemente de la edad, porque ya hay subestudios en mayores de 85 años donde la tolerancia y la eficacia es igual de buena, y hasta un filtrado de 20 en caso de insuficiencia cardíaca. Y en los últimos meses pues, hemos asistido a un desarrollo meteórico, yo creo, que debemos aprovechar para el beneficio de nuestros pacientes. Solo quería poneros una foto de que, bueno, estas reuniones son pues teóricamente fantásticas, pero que sepáis que es una realidad. Nosotros tenemos la suerte de trabajar cardio, nefro, interna en nuestro hospital de día de insuficiencia cardíaca, aunque aquí falta María, pero quería bueno, deciros que es posible. Os animo a todos a que lo hagáis, porque la verdad es que es una gozada. Y nada, gracias a todos.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, Esther. Desde luego esto es reunión emotiva, científica y emotiva, total. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas. Si alguien de la audiencia se anima, que seguro que, aunque lo han hecho muy bien, estos pacientes y estas enfermedades siempre sugieren dudas. Yo voy a empezar preguntando al nefrólogo. Sabía yo. Sabías. La verdad es que tenemos suerte con los nuevos quelantes de potasio. La verdad es que hay que reconocer que los cardiólogos lo hacíamos fatal. Ni probábamos las resinas, directamente quitábamos fármacos. Yo sigo teniendo una duda. Pacientes entre 5,2, 5,3 de potasio, ¿qué hacemos? A ver, esas son las gafas del potasio. ¿Dónde las fijamos? O sea, ¿cuál es el dintel de potasio en el cual nos obliga a tomar una decisión proactiva? Y no está claro. No está claro primero porque la propia metodología del potasio tiene sus problemas, ¿no? Y de hecho, dos determinaciones de potasio en el mismo momento te pueden dar variaciones pues hasta de 0,5 milimoles. Pero es verdad que hay que ponerse una cifra, porque el problema no es tanto que ese momento tenga 5,2. El problema es que ese paciente un día tiene un cuadro de depresión de volumen, por el motivo que sea, o se toma un antiinflamatorio y se planta en 6,2 y se descompensa. Ese es el problema. Yo, mis gafas, y es una discusión que hay en la literatura, hay gente que dice argumentos a favor y en contra. Yo mis gafas las tengo en 5,5. Un paciente que tiene 5,4, bueno, mira, te aguanto, que tu médico te haga un control dentro de mes y medio, de 2 meses, a ver cómo estás. Por encima de 5,5 tomo iniciativas porque sé que ahí el riesgo de que pueda, por cualquier proceso intercurrente, empeorar el potasio y empeorarle clínicamente es alto. Sí, yo creo que probablemente también, a lo mejor, si se junta que es más mayor, que es diabético, o sea, que tiene más posibilidades, a lo mejor. Y ahí yo creo que sí que están. Cuando te planteas la duda de qué más hacer, aparte de preguntarle todo lo que he comentado, yo creo que ponerle un quelante de potasio, que ahora gusta llamar intercambiador gastrointestinal de potasio, yo creo que es una cosa a considerar y hay que usarlo de una forma más amplia como se está utilizando. Yo quería hacer 2 apuntes simplemente, que es una manía que tenemos, que cuando ponemos eplereno espirolactona avisar muy bien la educación de que si tiene vómitos o diarrea, suspender temporalmente porque sí. nos hemos llevado muchos disgustos. Sí. Y luego hay una cosa que yo le tengo un poco de manía también, que es el administrar el diurético para bajar el potasio. Porque es algo que muchos cardiólogos, mucha gente que sigue haciendo, y a mí realmente pacientes que necesitamos que estén de volumen perfectos, a lo mejor dar diurético solo para bajar el potasio, hacemos lo contrario. Coincido completamente contigo. Yo creo que es una herramienta más. Y si el paciente está congestivo y está potasio, pues a lo mejor tienes que tirar un poquito de algún otro diurético que tiene un efecto caliurético más potente. Y entonces a lo mejor no abusar siempre estamos con la furosemida para arriba, para abajo, tenemos otros diuréticos. Entonces podemos ver el equilibrio ácido-base. Si el paciente es un broncopata crónico y tiene una alcalosimia metabólica, pues toquecitos puntuales de acetazolamida te permiten, monitorizando, controlar a ese paciente bien. Y si no tiene alcalosimia metabólica, te puedes plantear asociar un poquito de hidroclorotiazida o clortalidona, que a mí me gusta más, a dosis bajas, porque tiene un efecto calorítico más potente y ya sabéis que ya se ha demostrado algo que los nefrólogos siempre decíamos y nunca nos hacían caso, que se pueden utilizar en la enfermedad renal crónica avanzada, por lo menos como antihipertensivo, y funciona. Yo creo que ahí son pacientes con mucha comorbilidad que necesitan mucho ajuste fino. Y por eso las ideas de las unidades cardiorrenales multidisciplinarias, en que cada uno de los especialistas opina, yo creo que es un acierto para estos pacientes, sin duda. Bueno, yo lo primero, felicitar a los ponentes por las excelentes presentaciones y a los moderadores por dirigir la mesa. Yo quería hacer una petición, que es, por favor, dejarnos un pedacito de ese hospital de día para nosotros. Y luego una pregunta, aprovechando que hay aquí científicos con quizá no es tanto insuficiencia cardíaca como más amplio, más de metodología, aprovechando que hay científicos con experiencia y en fin, con capacidad de lectura crítica, ¿no?, de la literatura y demás, ¿qué opináis acerca de la detención prematura de los ensayos clínicos en base a un análisis intermedio favorable? Porque a mí es una cosa que me deja un poco frío. Y concretamente, a ver, yo soy un fan total de los ISLGT2. De hecho,
he escuchado a algún nefrólogo decir que es el betabloqueante del riñón y me lo creo de verdad, y creo que tan bueno es uno como otro. O sea, yo pienso que con el tiempo se van a usar indistintamente uno u otro. Pero ¿qué opináis de la detención prematura de los estudios? De verdad, os pido vuestra opinión sincera, porque a lo mejor resulta que ahora es válido, ¿no? O sea, yo entiendo que es desde el punto de vista ético, económico, pero me gustaría que me deis vuestra opinión. Gracias. Yo creo que Jesús, que es editor de no sé cuántas revistas, tiene que responder. Sí. Mi opinión personal, o sea, no hay nada más profesional que un ensayo clínico hoy día. Y los ensayos clínicos están escrupulosamente auditados y regulados. Los ensayos clínicos que se presentan en congresos como el del americano, que por cierto se presentaron los resultados del Diamond, ya y que con el impacto del COVID hubo que rebajar el primary outcome. Estos análisis tienen análisis interim preespecificados y luego hay un comité externo que vela por la seguridad del paciente, que está por encima de todo. Entonces, si se detecta futilidad, pues el ensayo se tiene que parar. No se para por cuestiones económicas, salvo la circunstancia extraordinaria del COVID, que ha impactado mucho en muchos ensayos. Y si se detecta eficacia, como en el caso, por ejemplo, del EMPA-Kidney, es negativo para aquellos asignados al brazo placebo mantenerlos en un ensayo cuando ya se ha comprobado la eficacia o la superioridad del brazo de intervención frente al placebo, con lo que en ese sentido tenemos que estar tranquilos que los ensayos clínicos, si se paran de manera prematura, bien por futilidad o bien por eficacia, eso está preespecificado, prediseñado y no es algo en base a un interés espúreo o de la industria en términos económicos. ¿Te ha convencido? Hola. Sí. Bueno, a ver, sabemos que hay, o sea, conceptualmente sí, pero tienes ahí siempre, ¿no? O sea, porque ahí sabemos que luego, pues vete tú a saber qué mano negra hay por ahí. Y por desgracia, en cardiología es muy común, ¿eh? O sea, es que yo diría que, no tengo el dato, pero 1 de cada 4 ensayos importantes se detiene prematuramente, ¿no? Y otra cosa es que, o sea, eso puede magnificar el efecto, ¿no? que encuentres. O sea, que a veces vamos a asumir a pies juntillas, no sé qué hazard ratio ha salido en el EMPA-Kidney. Podemos hablar del COMPASS, por ejemplo. Es otro que se detuvo, además, con poquísimos pacientes frente a lo previsto, ¿no? Entonces, solo es por abrir un poco el debate, ¿no? Y a lo mejor, pues no sé, habría un poquito que... Porque es que, en mi opinión subjetiva, es que se está haciendo cada vez más frecuente y no sé si es lo mejor. Bueno, es que tampoco quiero concentrar el tiempo. Hablemos de insuficiencia cardíaca, David. Es que hay bastantes residentes, ¿no? Y yo creo que es importante eso, porque si no nos dan gato por liebre y es muy importante saber interpretar las cosas. Yo también tenía una pregunta para Jesús. Hablas de, bueno, un poco de la guía, lo que sabe del tratamiento, cuanto más precoz, mejor. Cuanto más precoz por tratar al paciente, cuanto antes mejor. Son muchos de los pacientes los encontramos hospitalizados. ¿Disponemos de todos los fármacos o todo el arsenal terapéutico en los hospitales para poder ponerlo? ¿O depende de la unidad donde trabajemos, un hospital más grande, más pequeño, para poder utilizarlas? ¿Y qué podemos hacer, pues, si algún fármaco no tenemos, para poder utilizarlos de manera precoz, como nos recomiendan todas las guías? Nosotros, por ejemplo, en el Ramón y Cajal, hasta hace relativamente poco tiempo no teníamos inhibidores de la SGLT2 en la farmacia del hospital. O sea que es una limitación, pero bueno, yo creo que estamos viviendo una época excelente, una época dorada en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, independientemente de la CEBI, como decía la compañera, y tenemos fármacos excelentes para tratar a los pacientes, aunque no sean lo último de lo último, pero bueno, yo creo que en España tenemos la suerte de tener un sistema público de salud que incorpora relativamente rápido las novedades farmacológicas, que lógicamente pasan un examen del Ministerio, ¿no?, para valorar la coste-eficacia y ver si es sostenible, porque eso también hay que tenerlo en cuenta en el sistema. Pero bueno, hoy día yo creo que, a tenor de la evidencia, en modo académico, a los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida que estén hemodinámicamente estables y ya en una fase de descongestión inicial superada, que no estés escalando diurético intravenoso, hoy día, en base a los resultados del Pioneer con sacubitril/valsartán y en base a los resultados del EMPULSE,
yo creo que tenemos que introducir precozmente sacubitril valsartán y EMPA. Una pregunta por ahí detrás. Hay una pregunta. Gracias. También felicitaros a todos. Yo soy Javier Nieto, de Ciudad Real. Una cosa del comentario que habían comentado por aquí, a mí me parece que de la misma manera que hay ensayos que se paran porque van bien, hay ensayos que se paran porque van mal. Ojo, que eso también ocurre. Y eso es independiente de realmente de los resultados o lo que la industria quiera. En ese sentido, yo tengo alguna experiencia desgraciada con ensayos que no han ido bien y que se han parado por lo mismo. No es ético continuar un ensayo, tanto en una dirección como en otra, si las cosas no van bien o van a favor excesivamente del placebo o a favor excesivamente del tratamiento que se tenga que utilizar, que es el ensayo. Y a mí me parece que eso es lo primordial que hay que tener en cuenta. Lo demás, aunque se magnifiquen las cuestiones, aunque sea otra cosa de publicidad, es una cuestión que yo creo que no tiene nada que ver con eso. Y luego el potasio. La pregunta es, enfermedad o insuficiencia cardíaca con un estadio funcional 2. La IPT yo creo que en nuestra comunidad está, nos habla de enfermedad con estadio 3. ¿Y en el 2 qué hacemos? Ese es uno de los problemas que tenemos y que va por comunidades. Tenemos una limitación puesta por el IPT, que esa es clara en la prescripción de los nuevos quelantes, motivos estrictamente económicos. No tengo muy claro de dónde ha salido la IPT, sé que hay iniciativas de sociedades científicas para intentar reconducir eso y entonces lo que hay que hacer en esos casos es adaptarte a tu medio. ¿Qué es adaptarte a tu medio? Nosotros en Madrid, afortunadamente y de momento, podemos prescribirlo amplia mano. O sea, no nos ponen especiales problemas, somos muy cautos, no tenemos que rellenar un checklist, decir, ¿cuál es la indicación? Y bueno, pues pones 2 o 3 cosas que convenzan al inspector y no tenemos problema, pero me consta que hay comunidades donde sí hay problemas. Entonces, en mi experiencia, siempre se puede moldear la petición que haces, porque es raro que te pidan explicaciones, pero es verdad que la limitación está. Y si hay mucha restricción, pues lo que hay que hacer es decirle al paciente, desde el punto de vista como a veces he tenido que hacer, es tenemos esta alternativa que se tolera de esta forma y que puedes probar, y si pruebas y no te va bien, pues entonces bueno, pues se le da un informe al inspector diciendo tiene las indicaciones por esto y por esto. No se dice no tiene insuficiencia cardíaca, sino que no se le dice, o sea, se dice paciente con hipercalemia crónica recurrente que no tolera este tipo de fármaco e indicas el otro y luego ya negociarlo con él cuando te diga que no. Ahí la implicación que puedas tener. Es una limitación que tenemos desde el punto de vista absurda, pero vivimos los tiempos que corren con las restricciones autonómicas que nos han puesto. No puedo decirte más cosas, Javier, es mi opinión. Otra pregunta. Yo, si me perdonáis, quería hacer una reflexión precisamente a título de eso, y es, tenemos que, y muchas veces tenemos la responsabilidad los que estamos aquí arriba, en diferentes foros y que podemos ofrecer visibilidad de cómo hacemos las cosas. Tenemos la obligación de transmitir conceptos claros y muchas veces nos enredamos en conceptos fisiopatogénicos, teóricos, de qué funciona mejor o qué funciona peor, pero cuando el médico de a pie tiene que prescribir algo, tiene unas grandes limitaciones burocráticas que al final hace que la gente decida optar por tome una dieta pobre en potasio, a saber qué es eso. Entonces, yo creo que si queremos realmente vincular todos estos conceptos teóricos y académicos a la práctica de verdad, tendríamos que ofrecer, transmitir ideas claras, y las ideas claras a lo mejor hay que adaptarlas a la situación que tiene cada comunidad autónoma, diciendo un plan, una estrategia, es decir, pero tenemos que transmitir esas limitaciones, es decir, si queremos realmente que nuestros pacientes tengan tratamientos eficaces y tolerables y útiles, a lo mejor tenemos nosotros que lidiar con cómo pasamos ese puente tan académico a decir, ¿y cómo se hace realmente esto? A lo mejor hay que hablar del IPT, de las limitaciones de las comunidades autónomas, de cómo el circuito que deberíamos de hacer para que el paciente acabe con el tratamiento que tiene que tener. No sé si me estoy explicando. Y
Y a veces decimos, pero ¿cómo algo tan bueno tiene tan baja prescripción en vida real? Y es que tenemos un factor limitante tremendo que habrá que explicar, habrá que simplificar y habrá que transmitir a la gente de qué es eso y cómo hay que solventarlo. Y eso a lo mejor es responsabilidad nuestra o de los que lideramos diferentes foros para transmitir información, ¿no? Yo coincido completamente. Yo creo que ante esa situación de dificultad de la prescripción, yo creo que están las sociedades científicas, nefrólogos implicados, cardiólogos implicados que hagan un documento de posicionamiento y se lo manda a la administración y se hace una reunión y se les explica, mira, necesitamos esto, lo vamos a intentar, bueno, pues adecuarlo para que no se escape dentro de vuestro presupuesto, pero esto es imprescindible para los pacientes. No podemos mantener tratamientos cardioprotectores que ahorran vidas si no podemos ofertar a los pacientes medidas para disminuir el riesgo de hipercalemia. Es así de claro. Y eso hay que balancearlo y esa responsabilidad hay que trasladársela al que nos pone el freno para usar fármacos que sabemos que tienen una tolerancia y una efectividad excelente. Yo coincido completamente con lo que has dicho. Hay una pregunta por ahí detrás. Yo, bueno, un comentario con respecto a lo último que dijisteis. Yo soy nefróloga y efectivamente yo creo que, bueno, siempre están las resinas que no todo el mundo no las tolera, hay pacientes que las toleran, es decir, siempre se les oferta y el que va bien con resin calcio o análogos parecidos, pues se les pone y bien. Y el paciente que no cumple criterios, pues es nuestra obligación también, ¿no? Pelear, tenemos la carga asistencial que tenemos, pero si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Yo he tenido que pedir Beltasas fuera de, o sea, la indicación no financiada, justificada, eso lleva tiempo y yo trabajo en Galicia y de momento no me lo han negado, así como análogos GLP-1 también, porque si no cumple el criterio. Hombre, tampoco se trata de mentir, ¿no? Una cosa es que no le quites el peso de la ropa y 1 kilo más, 1 kilo menos, pero no ponerle 10 kilos más para que cumpla los criterios, ¿no? Me refiero, eso por esa parte. Y luego quería preguntaros a los cardiólogos, los nefrólogos, los que llevan insuficiencia cardíaca, los internistas, salió ahora hace nada, en enero, un metaanálisis con respecto a sacubitrilo valsartán, a los renal endpoints, ¿no? Que al final se vio que no había más eventos renales con sacubitrilo valsartán que con la terapia estándar. Entonces, nosotros como nefrólogos no los estamos utilizando mucho. Yo he tenido una experiencia muy favorable con algún paciente que calidad de vida mejorada absolutamente. A veces es verdad que no toleran la mínima dosis, hay que bajarla, a lo mejor solo toleran un comprimido al día, pero creo que los ARNIs tampoco están, no estamos tampoco hablando mucho de ellos, al menos en el paciente nefrológico, ¿no? Y quería saber vuestra opinión. Bueno, es una muy buena pregunta porque es verdad que no se ha estudiado tanto, ¿no? Y yo creo que sacubitrilo valsartán ahí tiene un campo que tiene que explorar. Yo que me repasé hace poco el uso de sacubitrilo valsartán en insuficiencia renal, hay un estudio que ahora mismo no me sale el nombre, pero que compara ARA2 con el sacubitrilo valsartán en pacientes con insuficiencia renal crónica, comparando sobre todo la albuminuria. Redujeron la misma albuminuria en ambos grupos, o sea que parece que pueden ser eficaces también en reducir la albuminuria, pero yo creo que hay pocos estudios, ahora si no Roberto si sabe algo más, pero la ventaja de sacubitrilo valsartán es que mejoró los biomarcadores, el NT-proBNP y algún otro marcador de fibrosis. En disfunción ventricular izquierda no hay duda, ya en nefropatía yo creo que todavía hay que investigar. Me refería a que se está limitando el uso en el paciente con insuficiencia cardíaca, el uso de ARNIs cuando tienen enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, no estoy hablando de fuera de la indicación. Con la indicación creo que hay una inercia terapéutica o miedo de utilizarlo y este metaanálisis incluyó más de 23.000 pacientes. Quería saber vuestra opinión con respecto al uso de ARNIs en pacientes con enfermedad renal crónica y con insuficiencia cardíaca. Pues el filtrado glomerular en los ensayos clínicos era mayor de 30, o sea, mayor de 30 seguro. La ficha técnica incluye incluso pacientes con filtrados de 15.
es tan bueno el beneficio a nivel cardiológico que, vamos, no sé, Jesús, nosotros en torno a 20, generalmente filtrados clínicos, en torno a 20 lo utilizamos. Lo que pasa es que también pues, tienes que tener en esos pacientes cardiorrenales pues, una vigilancia más estrecha y una educación más estrecha. Pero vamos, que rotundamente sí. Sí, absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Marta. Nosotros en pacientes con filtrados estables por encima de 20 lo utilizamos. Lo que pasa es que son pacientes, nosotros estamos en un medio donde podemos controlar de manera muy regular al paciente y es la consideración que hay que tener, pero sin duda no le puedes privar de esa opción si la puede tolerar. Yo sobre el tema y para, pues para dar mi opinión, tienes razón en todo. Los nefrólogos le tenemos un poquito de reparo a este tipo de fármacos, fundamentalmente porque vemos las consecuencias cuando se juntan con muchos fármacos y el paciente te llega con un fracaso renal agudo. Vemos las consecuencias y no las indicaciones que habitualmente no van por nuestra parte. Entonces, es verdad que nos cuesta y es verdad que tenemos ahí un nicho de acción, sobre todo para investigar, porque no hay, hasta donde yo sé, una evidencia clara de que fuera de la indicación de una insuficiencia cardíaca, con o sin insuficiencia renal, puede tener algún efecto renoprotector asociado. Y es verdad que a veces tiramos mucho de metaanálisis que no están basados en ensayos clínicos, no es este porque yo tengo que reconocer que no lo conozco, pero a veces los metaanálisis confunden más que ayudan. Y yo, de una controversia que hubo hace unos años sobre metaanálisis sí o no, tengo varios ejemplos de metaanálisis del mismo año con los mismos, teóricamente con la misma evidencia, y dicen cosas distintas. Tampoco tenemos que ir muy lejos. Las guías de hipertensión arterial en la enfermedad renal crónica, hay guías cada vez más americanas, europeas, las CADIGO, y todas dicen objetivos de tensión arterial distintos. Con lo cual, muchas veces, a la hora de ver los metaanálisis, y eso lo hacemos mucho cuando recibimos metaanálisis en nefrología, vemos los ladrillos de los que están hechos. Cuando los ladrillos son los ensayos clínicos o estudios, son pocos, pequeños, o son observacionales, hay que ponernos un poquito en cuarentena. Aparte de eso, de lo que dices, coincido completamente contigo. Una cosa de Sautibasartán, que en los ensayos, tanto en preservada como en reducida, sí que enlentecían el deterioro de la función renal. O sea que sí que hay un... Como objetivo secundario. Sí, como objetivo secundario, pero bueno, vamos a preguntar algo a la doctora Montero, ¿no? Sí, iba a hacerle yo un comentario porque ha puesto una foto preciosa del trabajo multidisciplinar, que es un poco lo que representa también esta reunión, una foto preciosa. Yo entiendo que ahí no se llega en un día, entonces, a la gente que está empezando con unidades cardiorrenales o trabajo conjunto, a esa gente que se animaría a empezar, ¿qué trabas has ido encontrando o habéis ido encontrando a lo largo de este camino? Porque entiendo que no es nada fácil. Y a esa gente que está empezando y tal, ¿qué consejo le darías para seguir y para que sigan motivados para seguir luchando contra esos elementos? Bueno, yo creo que hay algunos conceptos como muy básicos. Lo primero es la enfermería. Hay que tener enfermería... Bueno, no nos dejan decir especializada, ¿no? Como nos dijeron el otro día, bueno, en la dirección médica nos dijeron que... Pero enfermeras especializadas o con mucho carril en insuficiencia cardíaca, nosotros, gracias a Dios, tenemos a 2. Ahí tenemos a Yolanda, Teresa no ha podido venir, pero son las 2 sobre las que se basa absolutamente todo. Lo segundo es pensar que esto es algo por y para el paciente. Esto no es una guerra de nadie, ni mío ni tuyo, sino que aquí el objetivo fundamental es el paciente y todo lo que vamos a hacer es por el paciente y para el paciente. Y te podría contar 1000 y una. Yo empecé en una consulta allí sola, en el Quinto Pino, muy lejos de los cardiólogos. Marta y yo siempre tuvimos muy claro que queríamos que fuera una unidad, no que fuera... pero nos ha costado 4 años estar en un mismo espacio físico. Hay que implicar a los jefes la verdad es que se lo han peleado muchísimo, hay que pelear a la dirección del hospital, pero si yo tuviera que empezar por algo, empezaría por tener una enfermera y ir viendo precozmente a los pacientes que salen de alta, porque las visitas precoces del paciente que sale de alta para mí es lo más importante en el buen desarrollo. Qué bien. Qué bien. No sé si quieres, Marta, decir algo más, que es la verdadera... No, solo añadir que menos sangre, pero sangre, sudor y lágrimas. O sea, que lo único... O sea, quiero decir, lo que pasa es que luego ves que el paciente va tan bien, o sea, que al final todo lo que padecemos te recompensa. Yo solo añadir una cosa y es...
gente que está empezando, intentar tener un hospital de día compartido, porque eso nos ha cambiado también la vida. Actos únicos también con nefrólogo, entonces estamos en el mismo sitio. Es que, Esther, mírame la rodilla, mírame el eco, o sea, es que estamos, en vez del recadito en el bolsillo, que luego cuesta, pero bueno, que es otra manera, pero que si puedes en intentar actos únicos, estar muy cerca, si no en el mismo sitio, también yo creo que es clave. Y sin embargo, como reflexión, las últimas guías no hablan de unidades. De programas, ¿no? Hablan de programas, que parece lo mismo, pero no lo es. Hay mucha controversia sobre las unidades como tal, porque hay el que no tiene la suerte de entrar en la unidad. Perdonadme porque yo he trabajado en unidades, he montado unidades, y lo último que tenemos, y gracias a Juan Gorriz, que fue uno de los líderes que montó en Getafe esto, pensamos que la estrategia no era hacer una unidad, sino un programa asistencial. De alguna manera, yo lo que definíamos es, vamos a dar orden a la atención de los pacientes en insuficiencia cardíaca en el hospital, vamos a organizar la asistencia, vamos a no duplicar las asistencias, vamos a simplificar el seguimiento, pero no creando una unidad estructural que también tiene su complejidad de hacer. Pero la idea es hacer algo mucho más transversal, ¿no? Y yo creo que el futuro va por ahí. Las sociedades científicas van por ahí, van por decir, bueno, a lo mejor se trata de que trabajemos de forma coordinada todos, pero de forma transversal a todo el hospital. Y el paciente que no llega a la unidad, por X circunstancias, tiene insuficiencia cardíaca, pero unas limitaciones particulares que no es apto para la unidad. Entonces, ese paciente le desahuciamos de seguimiento, ¿no? O de actuación organizada, programada y estructurada en el hospital. Esto daría para un debate tremendo, ¿no? Sí, pero probablemente a futuros, yo quiero pensar en un futuro organizativo más en formato de programas asistenciales que en formato de unidades. Pero bueno, el tiempo nos dirá para dónde va, ¿no? Todo Yo esto. estando de acuerdo contigo, he de decir que no, creo que no somos ningún gueto ni una cosa ahí donde el que no entra y se ha acabado. Quiero decir, claro, esto como tú dices daría para hablar de todo, pero hay vías con la urgencia, para el paciente que va a la urgencia, vías con el paciente que sale de alta, vías con primaria, se forman a enfermeras, o sea, pues a referente, entonces, que a lo mejor lo hemos llamado unidad, pero a mí la sensación, sinceramente, es que es muy probablemente claro. El funcionamiento es como un programa, o creo, o por lo menos es lo que intentamos al principio, igual lo estamos haciendo mal y le tenemos que dar una vuelta, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que también tienes que empezar poco a poco, porque ojalá todo el que en urgencia recibiera un diurético intravenoso o 2, que los mandan a casa con esas notas de 5 días de furosemida oral y luego baje 3 y luego lo suspende y ya nadie le sigue, ¿no? Y esos son los que luego se ponen malos e ingresan, que no hay manera de dejarles euvolémicos, ¿no? Entonces, esa es una vía del programa o de lo que un poco pensamos, ¿no? Bueno, la primaria es otra, quiero decir que todavía nos queda pico y pala para mucho, pero bueno, que yo creo que a nivel concepto yo creo que tenemos una actividad bastante transversal, o eso quiero yo pensar. Sí, solo un comentario muy rápido por alusiones. Absolutamente de acuerdo contigo. Lo único que diría es que no es incompatible. O sea, es decir, de hecho, la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Española de Medicina Interna y Sociedad Española de Cardiología, cuando con el programa Recalcar establecieron los criterios para certificar las unidades de insuficiencia cardíaca, según su complejidad, en los 3 niveles, desde el más básico a la más compleja o avanzada, un requisito sine qua non es que existiera un programa transversal que involucre a atención primaria, que es la base de todo, y los servicios de urgencias. O sea, que puedes tener una unidad, pero para que esa unidad tenga éxito tienes que tener un programa transversal que involucre ya no solo al hospital, sino al área de referencia de tu hospital con atención primaria. Porque es verdad que las unidades, si no, mueren de éxito. O sea, tú no puedes ver a todos los pacientes, eso es imposible. Tienes que cribar, tienes que coordinar y verás presencialmente aquellos donde tú tengas un valor añadido, pero si no, línea directa con atención primaria, sobre todo, y más después del COVID, que la primaria ha quedado tan afectada y hay que reconectarse con ellos. Tengo una pregunta ya, si queréis, para ir acabando, un poco puñetera, como dicen en Albacete, para Jesús. Hablando de esto de quién tiene que hacer quién. Una de las dudas es, pues eso, paciente insuficiencia cardíaca de novo, que se diagnostica en una consulta. ¿Quién titula? O sea, ¿cómo podemos poner? Porque
Pues sin duda... Es otro debate, ¿no? Porque... Si tengo que responder en España, tiene que titular enfermería. Tiene que haber un programa. Tiene que haber un programa, tiene que haber una formación y la enfermería especializada puede titular con seguridad, con eficacia, igual que cualquier médico que atiende pacientes con insuficiencia cardíaca. Una de las grandes críticas desde mi punto de vista a las guías europeas es que no citaron un ensayo clínico que se ha hecho aquí en España con enfermería, que es el ETIFIC, y donde demostró una no inferioridad de la titulación por enfermería frente a un profesional médico, con lo que en España, con la enfermería que tenemos de tan alto nivel, sin duda enfermería puede titular sin problemas. En mi opinión. Sí, no, pero es que este ha sido un debate en plan que por qué el cardiólogo no puede, a lo mejor el ISGL2 es más fácil porque es ponerlo y ya está, pero por qué no se puede encargar de poner el sacubitril/valsartán. Pero vamos, yo estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Cerramos? Sí, bueno, pues yo creo que ha sido una mesa estupenda. Los ponentes, los moderadores. En la cena, si queréis seguir hablando de insuficiencia cardíaca, pues seguimos hablando de insuficiencia cardíaca o de Toledo o de lo que queráis. Muchas gracias a todos. Yo te iba a hacer una pregunta, pero al final no te la he hecho.